lunes 20 de mayo del 2024, 10:02 de la mañana, a través de esta audiencia virtual por el sistema Google Meet, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo del juez Beckley, llevará a cabo la audiencia pública de variación de medida coercitiva, prisión preventiva, solicitada por la defensa de don César José Inostroza Pariachi, en este caso por la presunta comisión de delito de tráfico de influencias agravado y otros en agravio del Estado, expediente 04-2018-90. Esta audiencia además está siendo registrada en audio y video. Voy a acreditar a los asistentes. Señora fiscal. Buenos días, señor magistrado. A los concurrentes a la presente diligencia virtual por el Ministerio Público, Carol Rosa Cuba Peralta, fiscal adjunta al Supremo Provisional de la Primera Fiscalía Suprema Transitoria, especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos. Gracias. Gracias, doctora. Por la defensa de la Procuraduría. Señor magistrado, muy buenos días. Señorita fiscal, señores abogados, por la Procuraduría Pública especializada en delitos de corrupción de funcionarios, el abogado Ronnie Fernández Vázquez, con registro en el Colegio de Abogados de ICA número 4604, domicilio procesal Avenida Arequipa número 5060, 5070 Miraflores, casilla electrónica 49089 y correo electrónico ppdc.notificaciones@pge.gov.p. Muchas gracias. Gracias. Por la defensa del señor Inostroza. Buenos días, señor juez, señores colegas abogados. Saluda a César Inostroza Pariachi, identificado con DNI 072-00754. Voy a ejercer mi autodefensa técnica. Soy miembro hábil del Colegio de Abogados del Callao con registro número 5160. He adjuntado la papeleta de habilitación que debe orar en auto. Gracias, señor. Voy a dar cuenta. Cristian, tengo solo a la mano un escrito presentado el día 15 de mayo. ¿Hay algún otro? Revisando el sistema, doctor, no verifico que haya ingresado escritos el día de hoy. ¿Me escucha, doctor? Sí, sí, te escucho. Perfecto. Verificando. Doctor. ¿Estás verificando? Un momento, doctor. ¿Es una copia del que he presentado el señor? Doctor, disculpe, solo el 15 de mayo que usted está refiriendo. Solo es el del 15 de mayo que está con ingreso número 1247, ¿no? Que es del señor Inostroza. Sí. Ya, ok. Tú voy a dar cuenta del escrito del 15 de mayo del 2024 con ingreso 1247-2024, presentado por el señor Inostroza Pariachi, señalando su correo electrónico y todos sus datos para efectos de la presente audiencia, con lo cual téngase presente. Luego de convocada esta audiencia, la Fiscalía, mediante escrito del 26 de abril del 2024, presentó con registro 1069-2024, recibido el 26 del mismo día, presentó una solicitud de nulidad de la resolución que convocaba audiencia. Por los argumentos que señala aquí en este escrito, fundamentalmente señalando que el señor Inostroza no puede ejercer su autodefensa dentro de los 5 años de haber sido destituido del cargo de judicial de juez supremo que ostentaba. Se corrió traslado de este escrito al señor Inostroza, quien lo absolvió el 3 de mayo del presente,
mediante recurso ingresado con el registro 1124-2024. Entonces, con la finalidad de llegar luego, de realizar la audiencia concreta, que era materia de este caso, que es la de variación de medida coercitiva, vamos primero a tener que resolver esta nulidad planteada por la Fiscalía. Voy a escuchar los argumentos, que mejor que esta audiencia. Voy a escuchar los argumentos de la Fiscalía y luego voy a dar el uso de la palabra a la Procuraduría y también al señor Inostroza. Y al final evaluaré los argumentos. Tiene uso de la palabra, señora fiscal, por 12 minutos. Para solo Gracias, señor. ¿Ya? Si necesita más Gracias. tiempo, me avisa, ¿ya? Si necesita más tiempo, me hace saber. Gracias, señor magistrado. Sí, efectivamente, el Ministerio Público ha solicitado a su despacho que, al amparo de lo establecido en el artículo 151, numeral 2 del Código Procesal Penal, se declare la nulidad de la resolución número 1 del 23 de abril del 2024, emitida por su juzgado, toda vez que el pedido que motiva la referida resolución fue presentado y suscrito por el investigado César José Inostroza Pariachi en su condición de abogado con registro del Colegio de Abogados del Callao 5160, solicitando ejercer su autodefensa técnica. No obstante, que según lo preceptado por el artículo 286, numeral 4 del texto único ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el imputado César José Inostroza Pariachi no puede ejercer su autodefensa dentro de los 5 años después de haber sido destituido en el cargo judicial de juez supremo, por lo que se propone que después de declararse la nulidad se requiera al investigado para que el escrito mediante el cual solicita el pedido venga suscrito por un abogado hábil que pueda ejercer debidamente la defensa técnica del precitado. Para fundamentar el pedido del Ministerio Público, señor magistrado, solicitamos se tenga en consideración lo siguiente. En primer lugar, lo establecido en el artículo 139, numeral 14 de la Constitución Política del Perú, que señala que, como un derecho de todos los ciudadanos, el principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso. Sin embargo, en reiterada jurisprudencia, el Tribunal Constitucional ha precisado que los derechos fundamentales pueden ser limitados, restringidos o intervenidos en alguna medida cuando dicha limitación, restricción resulten justificadas en la protección proporcional y razonable de otros derechos fundamentales. Por ello se afirma que los derechos fundamentales no son absolutos, sino relativos, es decir, que el contenido de cada derecho fundamental no es definitivo, sino que en cada caso concreto se va a definir en función de las circunstancias específicas y de los grados de restricción y satisfacción de los derechos o bienes constitucionales que se encuentran en conflicto. Bajo esa línea de ideas, señor magistrado, es de tenerse en consideración que el propio Tribunal Constitucional, en el expediente 2028-2004-HC/TC de Arequipa, señaló en el fundamento cuarto lo siguiente: pueden ser ejercidos por un abogado que al mismo tiempo es procesado. Para ello, es preciso que el letrado esté debidamente capacitado y habilitado conforme a ley, y en particular, que no esté comprendido en ninguno de los impedimentos previstos en los artículos 285, 286 y 287 del texto único ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. De lo que se colige que el derecho a la defensa a través de la autodefensa técnica no es un derecho absoluto, sino que tiene límites, y estos están establecidos en los precitados artículos del texto único ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial a los que me he referido. Así pues, señor magistrado, el artículo 286, numeral 4 del texto único ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial señala que no puede patrocinar el abogado que ha sufrido destitución de cargo judicial o público en los 5 años siguientes a la aplicación de la sanción. Es decir, el plazo de impedimento está en relación a la fecha de aplicación de la sanción. Si bien es cierto, el imputado César José Inostroza Pariachi fue destituido de su cargo como juez supremo
por el Congreso de la República mediante resolución legislativa 004-2018-2019-CR, publicada en el Diario Oficial del Peruano el 6 de octubre del 2018. Sin embargo, también es cierto que la Junta Nacional de Justicia también lo ha destituido y hasta en 4 oportunidades y por diferentes hechos, todos por corrupción de funcionarios. En todas estas situaciones, la Junta lo ha destituido como juez supremo, siendo la última sanción de destitución la emitida mediante resolución número 133-2021-JNJ/001-2023-Pleno-JNJ del 4 de enero del 2023, la cual fue declarada firme mediante resolución 118-2023-Pleno-JNJ del 14 de julio del 2023. Información que es de conocimiento público. Así pues, señor magistrado, se tiene que desde el momento en que se ha producido la última sanción de destitución a la fecha, no han transcurrido los 5 años precisados en la normativa legal, por lo cual el imputado César José Inostroza Pariachi no puede ejercer autodefensa en este proceso, estando a los fundamentos antes señalados. Quiero precisar finalmente, señor magistrado, que lo sostenido por el Tribunal Constitucional en el expediente 3833-2018-PA-TC, Madre de Dios, en cuyos fundamentos 16 a 19 precisó, entre otros temas, los siguientes. La norma persigue que el juez destituido no pueda valerse de sus conocimientos y relaciones adquiridas durante el desempeño del cargo para promover o defender intereses, ni transmitir ni permitir que otros tengan la impresión de que se halla en una posición especial para influenciar. Asimismo, lo señalado en el fundamento número 19 que señala, la sanción de destitución alcanza tanto a la función pública de magistrado como a su condición de profesional del derecho. Los hechos que implicaron que el demandante afectaron gravemente la dignidad de juez y atendiendo a la gravedad de los hechos es que se ve limitado el ejercicio de la abogacía para todos aquellos jueces, magistrados que han cometido hechos que han merecido su inhabilitación. Bajo esa línea de ideas, señor magistrado, solicitamos que se tenga en cuenta lo precisado por el Ministerio Público, se declare fundado nuestro pedido y se disponga que la defensa técnica del imputado César José Inostroza Pariachi sea ejercida por un abogado que se encuentre debidamente hábil para el ejercicio de la carrera de abogado. Fundamentos por los cuales solicitamos se declare fundado el pedido del Ministerio Público. Gracias, señor. Gracias, doctora. Por favor, ¿me repite el número de la sentencia del Tribunal Constitucional, la 3833, le entendí, 2018? ¿Es un amparo? Sí, señor. 3833-2018-PA-TC, Madre de Dios. Madre de Dios. Gracias, doctor. Señor procurador, tiene 10 minutos. Con su venia, señor magistrado, muchas gracias. En efecto, la postura o el planteamiento del Ministerio Público incide básicamente en asuntos de representación y validez procesal. Es decir, respecto a lo que las partes procesales puedan realizar actos en el proceso que se reputen válidos o tengan en este caso eficacia para posterior. En este caso existe una prohibición de representación por parte de la autodefensa del señor César Inostroza Pariachi. Es decir, existe una norma expresa que le prohíbe que él pueda representarse a sí mismo. El artículo 286, numeral 4 del texto único ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial es expreso al indicar que no puede patrocinar el abogado que ha sufrido destitución del cargo público, en este caso, en los siguientes 5 años. Esto hace referencia, señor magistrado, inevitablemente a que si a la propuesta que hace la defensa Inostroza Pariachi en este acto, eventualmente podría devenir en inoficioso o viciado, en este caso, el conocimiento que su despacho podría emitir.
por la sencilla razón de que dentro del proceso penal existe lo que se denomina en la jurisprudencia o la doctrina la defensa cautiva. La defensa cautiva hace referencia, señor magistrado, como bien lo sabe su despacho, a que en este proceso judicial necesariamente el imputado tiene que ser representado por una defensa legal, por un abogado de su libre elección. No podría en todo caso ejercerse una autodefensa en calidad de imputado, sino tendría que hacerse en la condición hecho, definitivamente tendría que recurrir a la defensa libre de un abogado de su libre elección. Esto hace referencia, señor magistrado, a que pues no podrían realizarse actos válidos en adelante, dado que existe un vicio de representación en el proceso. Se trata, en todo caso, de una persona que vendría a hacer su defensa sin la representación de un abogado. Y como bien se sabe, el imputado, el investigado, no puede ejercer o no puede participar en un proceso penal sin la participación válida de un abogado de su libre elección. En todo caso, los actos que se realicen posterior a la audiencia, o en todo caso, si se estimase conveniente debatir el asunto de su pretensión respecto a la variación de su mandato, en este caso de prisión preventiva, devendría en este caso en una situación insalvable de nulidad, que es en todo caso, señor magistrado, insalvable. No existe alguna fórmula en la cual en adelante podría convalidarse en este caso el vicio de nulidad que se ha incurrido. Consideramos, al igual que la Fiscalía, que previamente la defensa de nosotros apersone a un abogado de su libre elección, en este caso suscriba el documento que él ha presentado, ratifique en este caso los argumentos que ha planteado, y eventualmente en función a ellos podría convocarse una audiencia para debatirse el fondo de su pretensión. En tanto no suceda esto, señor magistrado, consideramos que se trataría de una defensa, de una autodefensa de una persona que concurre a un proceso penal sin la asistencia de un abogado, en este caso cuando el proceso penal, reitero, es de defensa cautiva. Por esa razón, consideramos que debería declararse la nulidad de la resolución 1 del 23 de abril de 2024, y reformándose, señor magistrado, se le intime en este caso al señor Nostroza de que apersone a un abogado, y luego de ello se evalúe si es que se continúa o no con el proceso que ha convocado en este caso a su audiencia. Por esas razones solicitamos que declare la nulidad de dicha resolución. He concluido. Muchas gracias. Gracias, doctor. El señor Inostroza tiene el uso de la palabra. Su micro, por favor. Su micro. Perdón. Antes de continuar, quería solamente dejar constancia, o sea, usted dependerá, conste en acta o no, yo he recusado su digna persona en varios expedientes que está pendiente de resolver. Ya me han señalado audiencia para julio, donde se va a ver la recusación, y en esta oportunidad pensé que su despacho se iba a inhibir de oficio, en vista de que está cuestionado por el que habla como sujeto procesal, y me ha dicho en el decreto que lo oralice. Así está en el decreto que usted me ha notificado. Entonces, no sé si es este momento de oralizar la recusación, aunque ya, como ya se inició el acto, podemos continuar, pero dejo constancia de que no es que yo reconozca que el juzgado es imparcial, porque si no tendría que desistirme de las recusaciones que ya se van a ver en la Corte Suprema. Ese es un primer punto que yo lo dejo a su consideración, porque en realidad acá se trata de un derecho fundamental de mi libertad, que no requiero que demore más, toda vez que las recusaciones tienen su trámite, demora medio año y a veces un año, y tenemos una serie de pedidos, de parte mía, que están pendientes de proveer incluso. Entonces, no sé, señor juez, quisiera escuchar su opinión. ¿Es el momento o ya no? ¿Seguimos, continuamos? En este caso, señor Inostroza, para este caso concreto del cese, aquí no he visto ninguna recusación. O sea, todas las demás ya han sido respondidas. No lo he recusado porque se me fue el tiempo, esa es la verdad. Ya, claro, en este no hubo la recusación, por lo cual, tratándose de un cese, son audiencias inaplazables, ¿no?
Entonces, continuamos, perfecto. voy a escuchar sus argumentos Ya. y lo voy a Ya. evaluar, ¿no? Muy bien. Pero siempre dejando constancia que para mí, con respeto que usted se merece, por los hechos objetivos, no hay imparcialidad. Y este es un tema posiblemente que va a ocurrir lo mismo. Vayamos, a ver. Sobre la nulidad que solicita el Ministerio Público, ya he contestado, voy a hacer un breve resumen, de 3 minutos. Hay un desconocimiento total en materia de teoría de nulidades, ¿no? En principio, quiero decir, para los efectos de la justicia como un valor, no sé qué temor tiene la Fiscalía y el abogado de la Procuraduría de que intervenga el propio imputado como abogado. He escuchado decir que puede utilizar su experiencia para defenderme, pues. Tengo que utilizar mi conocimiento para defenderme, no para defender a otros. Pero bueno, principio de trascendencia o principio de legalidad de las nulidades. Me han invocado el artículo 150.d del Código Procesal Penal como causal de nulidad del decreto que usted me da intervención para poder defenderme. Algo inédito en la historia judicial del Perú. Esta causal se da cuando se vulnera el contenido esencial de un derecho fundamental. No lo he escuchado a la Fiscalía, pero que en la réplica lo haga, la Procuraduría. ¿Cuál es el derecho fundamental que su despacho ha vulnerado? ¿Cierto? ¿De qué parte ha vulnerado ese derecho fundamental? Para declarar la nulidad. Una nulidad que lo agravia al Ministerio Público o al Estado. En segundo lugar, en la causal que invocan, entre comillas, que no está en la ley, no es un derecho fundamental del Ministerio Público ni de la Procuraduría, señala que no pueden ejercer la profesión de abogado aquellos que hayan sido destituidos de la función pública después de 5 años de destituido. Ya, muy bien. Entonces, es fácil computar el plazo. Yo estoy de acuerdo con esa norma, porque no podemos desconocer el principio de legalidad. Cuando fui destituido, ya le adjuntaba mi escrito de absolución de trámite, el 4 de octubre del año 2018. ¿Por quién? Por un órgano constitucional legítimo que es el Congreso. Entonces, si computamos la publicación de la resolución legislativa del 4 de octubre, se publicó el 6 de octubre, las resoluciones entran en vigencia al día siguiente de su publicación, entonces el impedimento cesó el día 7 o 6 de octubre del año 2023. Desde el año 2023 estoy en condiciones aptas para ejercer mi profesión. Y es más, señor juez, que también deje constancia, yo ya he intervenido en varios actos procesales y audiencias en su despacho. He participado en la sala penal permanente en varios expedientes, audiencias de apelación. O sea que todo eso sería nulo, ¿no es cierto? Y ahora, después de medio año o 8 meses de trabajar como abogado, va a decir que no puede defenderme. Una actitud pues totalmente contraria, incluso podría configurarse el delito de prevaricato porque me aceptaron antes a defenderme, ¿no? Con la destitución y ahora se dan cuenta, entre comillas, que no puedo defenderme. No su despacho estoy diciendo, pero sí le anticipo. La Fiscalía dice, hemos debatido con los fiscales supremos en la Sala Penal Permanente y acá, ya en otras audiencias, y ahora dicen, no, nulidad. No sé quién ha hecho ese escrito, pero la verdad me preocupa. Ahora, sobre la destitución o sobre el criterio de la Fiscalía. Dice, bueno, si bien es cierto, ha sido destituido por el Congreso del 2018, en octubre, pero ha sido destituido también por la Junta Nacional de Justicia, siendo la última el año 2022. Usted sabe, señor juez supremo, que los jueces titulares de la Corte Suprema, altos funcionarios públicos como congresistas, etcétera, son destituidos en principio por el Congreso de la República. También pueden ser destituidos por la Junta Nacional de Justicia, antes por el Consejo Nacional de la Magistratura. Son los dos órganos constitucionales que pueden destituir en el caso del juez supremo. Para los casos de jueces de inferior jerarquía, jueces superiores para abajo, solo pueden ser destituidos por el ex consejo, ahora por la Junta Nacional de Justicia. Entonces hay que interpretar, pues una interpretación literal nada más.
todo caso sistemática o conforme a la Constitución, como quieran elegir el método de interpretación. La Junta Nacional de Justicia generalmente somete a procesos disciplinarios a los jueces. Vamos a ponernos en un supuesto, un caso hipotético. A un juez lo destituyen hace, 10 años, y luego tiene procesos disciplinarios que siguen caminando como a paso de tortuga, viene otra destitución, después de 3 años, 4 años otra destitución, y entonces este abogado va a estar inhabilitado de por vida, ¿no? 20, 30 años, eso es absurdo, pues es una interpretación pues totalmente subjetiva y antojadiza. Ahora, yo considero, y esa es la defensa, que aquí hay que computar la primera destitución, la fecha en que yo no pude trabajar como abogado. Por eso he esperado los 5 años hasta el año pasado, en octubre. Mis intervenciones han sido después de octubre para adelante. Ahora bien, sobre la jurisprudencia, entre comillas, citada por la Fiscalía, que usted ha pedido el número, etc. Quiero aclarar que esta sentencia del Tribunal Constitucional lo único que se limita es a confirmar el cómputo de los 5 años que un magistrado destituido no puede ejercer hasta la fecha de su destitución. Pero se trata, el caso Madre de Dios, de un juez superior, no es un juez supremo, y quien lo destituyó fue el Consejo Nacional de la Magistratura, no el Congreso. De manera que esa jurisprudencia, entre comillas, es totalmente inaplicable en mi caso, porque yo he sido juez supremo y a mí me destituyó el Congreso. De manera que el cómputo que debería hacer su despacho al momento de resolver los 5 años de la fecha de destitución hasta la cual no trabajo, y las demás instituciones, incluso vendrán, porque tengo creo una última en la Junta Nacional que se están demorando como 6 años, que siguen notificando, siguen investigando, posiblemente me destituyan pues de acá a 1 mes, 2 meses. Entonces la Fiscalía va a decir, no se puede defender, tiene que esperar 5 años más. Absurdo, ¿no? Entonces, por estos fundamentos solicito a su despacho se sirva a declarar, rechazar de plano la nulidad por el principio de legalidad que no está pues configurado como causal en el Código Procesal Penal. Gracias. Gracias, señor. Señora fiscal, tiene 6 minutos para hacer su réplica. Gracias, señor magistrado. Su juzgado debe tener en consideración que efectivamente el propio investigado reconoce que ha sido destituido por la Junta Nacional de Justicia y en la última ocasión en la que ha sido destituido, la sanción ha quedado consentida mediante la resolución del 14 de julio del 2023. Es decir, a partir de esta fecha es que se contabiliza los 5 años que tendría para no poder ejercer como abogado defensor. Bajo esa línea de ideas, tiene usted que tener presente que esta sanción de destitución impuesta por la Junta Nacional de Justicia tiene plena vigencia y, por tanto, se permite establecer la incompatibilidad para que el investigado César José Nostroza Pariachi pueda ejercer su autodefensa, porque ha sido destituido y la ley orgánica señala que todo aquel que ha sido destituido no puede ejercer la defensa dentro de los 5 años posteriores a la sanción. Estando vigente una sanción de destitución que ha quedado consentida en julio del año 2023, es perfectamente posible y ajustándonos al principio de legalidad el pedido de la Fiscalía. El imputado no puede ejercer autodefensa a este momento. Las alegaciones del investigado en relación a que esto podría vulnerar algún tipo de derecho no se ajustan, señor magistrado, al contenido y al espíritu de las normas precitadas. El investigado tiene derecho a tener una defensa de calidad, una defensa idónea, y precisamente lo que se busca es que en cualquiera de sus pedidos, esta defensa sea ejercida por un abogado que esté en capacidad legal de representarlo, que no se encuentre inmerso en ningún supuesto que le impida el ejercicio de la profesión. Bajo esa línea de ideas, se tiene que, habiendo sido destituido por la Junta Nacional de Justicia, se encuentra en incapacidad de ejercer su defensa, su autodefensa, por los fundamentos expuestos. En consecuencia, señor magistrado, como bien se ha señalado durante esta audiencia, la situación de que alguien
que no está habilitado para ejercer la abogacía realice actos dentro de una audiencia que es netamente técnica, acarrearía la nulidad. Fundamentos por los cuales el Ministerio Público solicita se declare fundado su pedido. Gracias, señor. Gracias, doctora. Doctor Fernández. Señor magistrado, en su defensa o en su momento, el señor Inostroza Pariachi ha indicado dos asuntos que deberían tenerse muy en cuenta. Primero, que asume la eficacia del artículo 286 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Es decir, que entiende, y asumido en este caso como cierto, que él no podía ejercer su autodefensa dentro del plazo de 5 años desde que él fue destituido. En todo caso, él hace una precisión y dice, no, yo fui destituido en el año 2018 y al 2023 ya estoy habilitado para hacer mi autodefensa, ¿no? Eso implica que asume que estaba inhabilitado y que había una resolución válida, perdón, un dispositivo legal válido que le impedía ejercer su defensa, que es justamente el artículo 286 de la ley orgánica. Luego, en el año 2023, se emite la resolución 133-2021-JNJ de la Junta Nacional de Justicia, que lo vuelve a destituir. Es decir, que vuelve a reactivarse, por decirlo así, el artículo 286 de la ley orgánica. Y esta resolución no es que tampoco esté vigente, esté impugnada, ha sido declarada firme el 14 de julio del año 2023. Quiere decir que nuevamente se le imponen las restricciones que implica el artículo 286 de la ley orgánica. Decir lo contrario, decir ahora sí estoy habilitado, implicaría desconocer los alcances de esta resolución 133-2021 de la Junta Nacional de Justicia. Y como se sabe, esta resolución no ha sido declarada nula, inválida o en todo caso impugnada porque existe una declaratoria de firmeza del 14 de julio del año 2023. Entonces, bajo los mismos argumentos que indica el señor Inostroza, de que sí estaba inhabilitado por estos 5 años por el Congreso, pero esta vez como la Junta lo destituye, entonces sí estoy habilitado. Es decir, que desconocería en todo caso la legitimidad de la Junta Nacional de Justicia para imponer sanciones de destitución, que no es lo correcto. Reitero, son resoluciones que se encuentran vigentes, válidas, sin que se haya declarado su invalidez a través de una vía judicial o administrativa. En consecuencia, los efectos del artículo 286 se reactivan en este caso con la imposición de esta resolución. Por esa razón, consideramos, señor magistrado, que en efecto se incurre en este caso en un vicio de nulidad al pretender asumir o darle en este caso la opción de que pueda ejercer su autodefensa cuando está inhabilitado el señor Inostroza. Y esto incide básicamente en asuntos de representación en el proceso penal, es decir, que se tendría una persona ejerciendo su defensa sin la representación legal de un abogado defensor. Está proscrita en un proceso penal porque la defensa es cautiva. Por esa razón, consideramos, señor magistrado, que debería declararse la unidad de la resolución 1 del 23 de abril de 2024. Y reformándose, se le intime al señor Nostroza de que designe un abogado defensor de oficio para que pueda ratificar en todo caso su escrito o replantearlo como considere pertinente. Y eventualmente, después de ello, convocarse a la audiencia de variación, en este caso del mandato. Muchas gracias. Gracias. Doctor Inostroza también tiene 6 minutos. Su micro. Sí. Perdón. Bien, respecto a la intervención de los señores abogados, ninguno de ellos ha refutado la forma en que debe interpretarse el artículo 286 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Es lamentable porque lo único que se limiten es a leer lo que dice el artículo. Señor, vamos a ver. La Junta Nacional de Justicia le he mencionado que puede seguir discutiendo mañana, pasado y el próximo año, ¿no? Y lo que me extraña es que dice que está vigente la resolución de destitución. Señor, es inejecutable. Es como a uno lo han matado y lo vuelven a matar. Yo no trabajo desde el año 2018. Entonces, cualquier destitución posterior, ya lo he mencionado, espero que haya una respuesta, no puede ser hasta las calendas griegas, o sea, ya una inhabilitación de por vida, que eso se puede dar. El derecho de que un abogado
trabaje después de 5 años destituido es un derecho constitucional. En la sentencia del Tribunal Constitucional que se ha citado, se habla de un juez superior y le dice, en unas palabras sencillas, descansa 5 años y después puedes defenderte, no solamente a ti, sino a cualquiera, ¿no? Ahora bien, ¿qué va a pasar si es que no me permiten defenderme o ejercer mi profesión? Ojo, que no solamente en mi caso, yo puedo defender mañana o pasado, hablando en teoría, defender a cualquier ciudadano. Si se me impide ejercer mi profesión, no solamente para ejercer mi autodefensa, sino para cualquier otro trabajo, se viola mi derecho al trabajo, a la vida, a la integridad física, para ganar el sustento de mi vida, porque es mi profesión. Bueno, entonces la resolución de la Junta Nacional es inejecutable porque ya ha sido destituido hace 5 años, bueno, ya 6 años atrás. También se dice que no va a haber una defensa idónea, o sea que yo me voy a defender de forma inidónea. Ahora, respecto a la habilitación, dice que nuevamente se ha activado el artículo 286. Señor, le ha adjuntado a su despacho la habilitación del Colegio de Abogados del Callao. Ellos han examinado con su departamento legal de asesoría si yo puedo ejercer la profesión o no. Y han interpretado como lo estoy diciendo. Ya el señor fue destituido hace 6 años, bueno, 5 años el año pasado, y a partir de marzo de este año me han habilitado para hasta marzo del próximo año, ¿no? Obviamente pagando los derechos. Entonces el Colegio de Abogados debería ser enjuiciado también, ¿no? Por haberme permitido. Estoy habilitado totalmente. Por un criterio subjetivo de la Fiscalía y la Procuraduría que dice no, no puede defenderse. Y reitero, con esto termino. Ya me han autorizado a intervenir. O sea, usted, señor juez, y los jueces supremos de la Sala Permanente, que hace poco he intervenido, están violando la Constitución y la ley. ¿Por qué la Fiscalía no actúa entonces denunciando a los jueces por haberme permitido ejercer mi defensa? Han violado la ley por causal de nulidad. Con eso termino. Gracias. Gracias. Entiendo que el punto central del debate aquí es si la inhabilitación establecida en el artículo 286 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que establece 5 años, es una que tiene que leerse desde cada destitución que se vaya realizando, sea por el Congreso, según sostiene la Fiscalía, o por la Junta, ¿no? Y en el caso y también compartida por la Procuraduría, mientras que la defensa sostiene que ya ya efectuada, ejecutada una destitución, en este caso al tratarse de un juez supremo, es por el Congreso, el plazo de 5 años vence dentro del periodo que se computaría desde la resolución legislativa hasta su finalidad. Ese es el punto central, ¿no? Bueno, voy a evaluarlo. Se va a comunicar la decisión a sus casillas electrónicas y dependiendo de ello, continuaremos ya con la audiencia del cese de la prisión preventiva. Siendo las 10:40, se concluye la presente audiencia. Gracias, hasta luego. Buenos días. Buenos días. Buen día.